Artemio, estábamos hablando hace un ratito vendiendo tu columna sobre la pregunta de si es cierto, si es verdad que hay duros y blandos o es un acto para la galería. Bueno, yo creo que efectivamente desde el punto de vista programático lo hemos puesto sobre la mesa ya en varias discusiones en el programa. La caracterización de duros o blandos es una especie de licencia poética. Desde el punto de vista de la coalición opositora queda muchísima menos duda que con respecto al Frente de Todos, donde hay una discusión. Desde el punto de vista de la coalición opositora, veamos cuáles son los duros y cuáles son los blandos. Con respecto a el tema de intervención del Estado en la economía, ahí hay una unificación absoluta de posiciones. Con respecto a, estoy hablando de temas que están hoy en discusión habitual en la agenda socioeconómica. Con respecto al tema de cuando apareció el tema Vicentín, todo el mundo se alineó en el rechazo a la posibilidad de que el Estado se hiciera cargo de la gestión de Vicentín. Cuando apareció el tema del impuesto a las grandes fortunas, toda la coalición Cambiemos se hizo una sola voz con respecto al rechazo al impuesto a las grandes fortunas. Cuando apareció ahora el tema reciente de la reforma judicial, toda la coalición Cambiemos se organizó en torno al rechazo a la reforma judicial. Por lo tanto, lo que estamos viendo en esta coalición es, desde el punto de vista programático, una unificación casi, yo te diría, absoluta con respecto a los temas centrales en términos de programáticos. En el Frente de Todos, y sobre todo el Frente de Todos con aliados, las discusiones suelen tener más matices. Por ejemplo, se conoció recientemente un proyecto por parte del aliado Roberto Lavagna, un aliado VIP, hay que decirlo, porque tiene posiciones en el INDEC, tiene posiciones en el Consejo de la Magistratura, tiene posiciones en el Banco Nación. No es que estamos hablando de un aliado digamos testimonial, es un aliado importante de fuste. Yo te diría que del conjunto de los aliados del Frente de Todos es el que más volumen y más predicamento tiene. Una reforma laboral que está en la antítesis exacta de lo que el kirchnerismo realizó durante su gestión de 12 años y lo que programáticamente plantean los referentes centrales, de los abogados laboralistas vinculados al kirchnerismo, Héctor Recalde, Mariano Recalde, el ex ministro Tomada, con respecto a lo que efectivamente la reforma laboral, a la que rechazan abiertamente. Sin embargo, Lavagna la propuso como una alternativa a considerar. Eso en el universo de la coalición opositora no pasa. Desde el punto de vista programático, los aliados y el propio núcleo duro de la coalición adhieren todos a la misma visión de país. A partir de esto, entonces, dicho esto, que es lo que hay que decir desde el punto de vista programático, la oposición está unificada y desde el punto de vista programático, con algunas excepciones, el Frente de Todos coincide hoy por lo menos en una visión de país. Hay, claro, alineamiento de acuerdo a la discusión de liderazgos. Para que tengamos una idea y que los escuchas tengan un esquema en la cabeza, hay dos ejes en discusión. Si se impone el eje más duro, constituido por la figura de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, o por el contrario, la dinámica política la marca el eje, si vos querés, más blando, menos agrietado, que estaría constituido por un lado por Alberto Fernández y en este caso hay más, pero el que más surge como referente opositor es Horacio Rodríguez Larreta. Entre estos dos ejes, Cristina Macri, Alberto Horacio Rodríguez Larreta, se instala la dinámica que todos los medios hoy están, analizando para observar cuál va a ser la evolución futura de la dinámica política en el país. Sin embargo, yo creo que lo que va a predominar en esta circunstancia es la unificación en torno a proyectos de país. No va a haber una dinámica cambiante, una dinámica que cambie drásticamente la discusión que existió desde que apareció Cambiemos y el kirchnerismo en escena. Esto es una discusión por dos modelos de país sin ningún tipo de puntos en común, antagónicos, más allá de los liderazgos circunstanciales que puedan llevar adelante estas propuestas. Por lo tanto,
Mi percepción es que va a haber un realineamiento de liderazgo, sobre todo en la coalición opositora, que está buscando reemplazar en algunos sectores, ¿no? Reemplazar la figura de Mauricio Macri por otra alternativa. Eso se verá, habrá que ganarle una elección a Macri. Las elecciones de medio mandato seguramente van a propiciar esa circunstancia, veremos cómo les va, porque para reemplazar un liderazgo que obtuvo 40 puntos de voto en una elección perdidosa, es obvio que hay que ganarle una elección. No basta la presión de algunos medios, ni mucho menos la declaración de los dirigentes. Con respecto a estos dos ejes también hay alineamientos mediáticos. Yo te diría que el núcleo duro de este Macri-Cristina está fogoneado por los medios tradicionales. Por un lado el diario Clarín, por otro el diario La Nación, que están apostando con matices, pero apuestan a que esa sea la dinámica, o por lo menos ellos se inscriben en la dinámica de dureza y confrontación que expresa este eje. Y por el lado del eje más moderado, Alberto Larreta se inscribe en diarios y grupos de medios también importantes, como el caso del diario Perfil, el caso de C5N, dentro de un espacio de medios bastante difuso. Pero vuelvo a insistir que son prolegómenos de un conflicto que a mi juicio no va a poder desplegarse mucho más en el tiempo. Pero esta es la dinámica que observamos en el escenario político hoy. Veremos cómo se desarrolla. Nuestra perspectiva, insisto, que finalmente se va a imponer la lógica de dos modelos de país confrontando de manera antagónica, y no va a haber lugar para estos matices, lo que no implica que no haya cambio de liderazgo, sobre todo en la coalición opositora, que está en un debate abierto, típico de las coaliciones que pierden elecciones. Esto por un lado. Y por otro, que creo que lo más importante, ayer el INDEC dio a conocer los valores de línea de pobreza y línea de indigencia actualizados al mes de julio. Para 4 integrantes, Eduardo, la línea para no ser pobre está fijada en 44.521 pesos. Sí, la familia. Sí, ese ingreso está por arriba del ingreso promedio de la mitad de los hogares argentinos. O sea, tenemos una circunstancia socioeconómica muy compleja y que se ha agravado de manera notable a partir de 2018 en adelante. Hoy tenemos un nivel de pobreza que está en torno al 45% con estos valores, y el crecimiento de la canasta de pobreza en un año fue de 39.4%. Imagínate vos y fíjate qué otro ingreso ha evolucionado, ya no cerca del 40%, que haya evolucionado en algo en este mismo lapso, en este periodo en que la pobreza, la canasta de pobreza creció casi un 40%. Estamos en una circunstancia muy difícil. La línea de indigencia, la línea del hambre en Argentina hoy está aproximándose a los 20.000 pesos, 20.000 pesos netos, y eso deja por abajo a un montón de mecanismos de ingresos, jubilaciones y pensiones mínimas, salario mínimo vital y móvil, deja por abajo obviamente a las asignaciones universales por hijo, que se computan en promedio 2 por hogar, deja por abajo a la pensión no contributiva, deja por abajo a la pensión única de mayores. O sea, todos los planes y todas las transferencias de ingresos salariales o previsionales mínimas están por abajo de la línea no de pobreza, que no llegan al 50% de esa línea, sino de la línea de indigencia. Ese es el verdadero problema del país, el más importante, y el que no resuelve ni eventualmente las eventuales disputas por los liderazgos en las coaliciones gobernantes, opositora y oficialista, ni tampoco resuelve la discusión sobre la reforma judicial, que está incorporando de manera plena el universo discursivo tanto de oficialistas como opositores. Mientras todo eso sucede, transcurren estos datos que son realmente muy potentes, muy poderosos, y nos acercan a un universo de carencia muy próximo al año 2002 en cuanto a los niveles de pobreza y de indigencia que vamos a encontrarnos cuando el velo de la pandemia se descorra y efectivamente se pueda observar cuáles fueron los efectos de la doble crisis
la que indujo Mauricio Macri con su desastroso gobierno durante 4 años y la aceleró a partir del 2018, y lo que implicó el impacto económico negativo de la crisis de salud que aún estamos transitando, y aparentemente por los datos que tenemos en el pico de contagios y de impacto sobre la población. Artemio, Sergio Wisniewski te saluda. ¿Cómo andas, Sergio? Ahora, lo que estás diciendo con respecto a que el problema principal de Argentina obviamente son los niveles de pobreza e indigencia, eso está absolutamente y directamente conectado con las diferencias políticas, porque justamente la propuesta para salir de esta situación, en la propuesta para salir de esta situación están las grandes diferencias. Cuando se hacen proyectos fuertes que puedan mitigar toda esta situación, es donde aparecen las grandes oposiciones. Así es. Pero te digo una cosa, Sergio, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos planteás. Esos son los dos modelos de país que son antagónicos. Ahora, esta circunstancia de tanta crisis en términos de ingreso no se corresponde, por ejemplo, con actualizaciones previsionales de jubilaciones y pensiones como la que vivimos hace 15 días. 7.5% de aumento de las jubilaciones mínimas en este contexto de carencia de ingresos realmente no parece tomar nota del volumen que tiene la crisis de ingresos en los hogares. Estamos frente a una circunstancia muy difícil que merece opciones drásticas con respecto al tema ingresos, porque si no, nos vamos a encontrar con un panorama socioeconómico de muy difícil administración, porque el problema del hambre en Argentina hoy está claramente instalado en el terreno de la política económica, no de la política social. Con estos niveles de ingreso en Argentina y con este nivel de inflación y de costo de canasta, no hay política social que pueda dar abasto para resolver el problema central por el cual el Frente de Todos está gobernando hoy, que fue resolver los extremos de las carencias, bueno, obviamente patentizadas en la población con hambre. Hoy estaba leyendo, Artemio, que en solo creo que un mes o 5 semanas que se abrió el registro de trabajadores de la economía popular, se anotaron casi 500.000 de personas, ¿no? De gente precisamente que no tiene, ¿no? Que quedó como por fuera del sistema blanco, digamos. Bueno, el nivel de informalidad en Argentina para los trabajadores bajo relación de dependencia está cerca del 36%, y si tomamos el universo de cuentapropismo precario y otras modalidades de empleo no asalariado, estamos arriba del 50% de la población económicamente activa. Claro. Eso tuvo un impacto descomunal a partir del año 90 y ya no se detuvo, salvo en la etapa del kirchnerismo, que con 50 puntos de informalidad Néstor y Cristina lo bajaron al 33, pero después vino Macri y ya lo llevó nuevamente al 36 y hoy seguimos en ascenso. Bueno, por eso todo contribuye a que los mecanismos de carencia sean los que dominen la etapa que viene, y son mecanismos muy profundos. Yo creo que se está subestimando el nivel de crisis social en que se está incorporando la Argentina. Claro, porque veremos. Es el segmento precisamente más golpeado por los efectos de la pandemia, ¿no? Aquellos que dependen de la diaria. Exactamente, pero también hay un fenómeno generalizado que es el trabajador asalariado formal que está en situación de carencia de ingresos, porque también se ha agregado al problema de la informalidad y de la relación de dependencia que tradicionalmente está por fuera de los corredores legales, el hecho de un trabajador formal, legal, que realiza su tarea a tiempo completo y sin embargo recibe salarios por debajo de la línea de pobreza. Vos sabés que 44.500 pesos para la mayoría de los trabajadores que residen en hogares tipo metropolitano es un nivel de ingreso que más de la mitad de los trabajadores formales no tienen. Este es el tema central por el cual se está discutiendo hoy, a mi juicio, de una manera poco consistente las circunstancias sociales en las que estamos ingresando a partir de la pospandemia. Artemio, impecable, como de cosas. Gracias. Bueno, chao, muchachos. Eduardo, bueno, buen fin de semana. Un gran abrazo y un gran fin de semana. Artemio López, analista que es un lujo tener en este programa, contando, bueno, cifras